Hola, seguimos con nuestro curso básico de programación con Go. Hoy siguiendo la línea de las que estábamos viendo, las estructuras, vamos a tocar lo que son las interfaces y así ver lo que es el polimorfismo aquí en programación, que es un concepto de programación orientada a objetos, pero vamos a verlo con interfaces en estructuras para entenderlo mejor y luego te lo explico. Vamos a resumir que, por ejemplo, en Go dice que las interfaces son fundamentales porque permiten que el lenguaje sea flexible, sin usar herencia. Lo que ya hemos tratado, recuerden, una interfaz define que puede hacer un objeto, no qué es, recuerden. O sea, comportamiento. Cuando hablamos de qué puede hacer, hablamos de métodos o comportamientos, recuerden. Entonces, a diferencia de Java o C#, en Go no usas una palabra clave como implements. Si un struct tiene los métodos que la interfaz pide, Go asume automáticamente que la implementa. Esto se llama duck typing implícito. El duck typing lo van a ver también como en lenguajes de programación como Python, donde nos da a entender que el duck typing dice que, o el tipado pato, que si camina como pato, nada como pato y grazna como pato, entonces es un pato. Nos da a entender, resumiéndote este concepto, algún objeto comparte ciertos comportamientos con otro, deberían ser del mismo tipo. Es lo que nos viene a resumir el duck typing o simplemente el tipado pato. Vamos a verlo con interfaces donde vamos a entenderlo mejor, no se preocupe. Entonces, vamos a utilizar el mismo ejemplo que teníamos, vamos a crear nuestra primera interfaz. La voy a crear por aquí, por ejemplo, gato, animal, arriba de animal lo voy a crear, ¿ya? Vamos a poner time, vamos a ponerle, para que tenga relación con lo que hemos hecho, vamos a ponerle sonoro y vamos a ponerle que es una interfaz. Si se dan cuenta, esta palabrita ya la habíamos utilizado antes. Vamos a ponerle emitir sonido. ¿Por qué? Porque emitir sonido ya hemos hecho ese método. Entonces lo único que le estamos diciendo aquí, vamos a crear una interfaz para que contenga el método emitir sonido. Quiere decir, aquí en Go, en el caso de Go, como habíamos expresado hace poco, nos dice que no necesitamos darle una palabra, por ejemplo, a nuestra estructura, por ejemplo, decirle implements sonoro, para decirle que va a utilizar o va a implementar esta interfaz. No, en Go lo asume automáticamente y si tiene ese método, entonces le estamos diciendo que si tiene estos comportamientos, entonces está implementando esta interfaz. Como aquí ya lo tenemos, recuerden que, por ejemplo, animal tiene el método emitir sonido y sus herencias, sus herederos, por ejemplo, perro y gato que creamos también tienen emitir sonido. Entonces, Go asume automáticamente que estas estructuras perro, gato y animal están implementando a la interfaz emitir sonido. ¿Ya? En Go esto es automático. Si tiene este método que está definido aquí en la interfaz, entonces la está implementando ese Go. ¿Ya? No tenemos que hacer un implements que normalmente se hace así en otros lenguajes de programación. ¿Ya? Entonces vamos a verlo más para que lo sigamos entendiendo con más ejemplo. Por ejemplo, ya hemos hecho, como nosotros ya tenemos avanzado nuestro emitir sonido, solo podríamos hacer un cambio acá. Por ejemplo, aquí en lo que es animal, perro, gato, vamos a definir aquí un método. Vamos a hacer una función, por ejemplo, emitir ruido, ¿no? Vamos a hacer una función emitir ruido que se encargue de utilizar, que reciba una interfaz y ejecute el método emitir sonido. Ya estamos haciendo una función que va a recibir un tipo de la interfaz. Ojo, un tipo de interfaz que hemos dicho cómo lo toma la interfaz para implementar. O sea, implementa simplemente al tener emitir sonido, ya Go nos dice o sobreentiende que se está implementando esta interfaz, lo que quiere decir que tanto animal como perro y gato son del tipo de la interfaz o están cumpliendo con esta interfaz. Entonces yo voy a hacer una función acá que reciba un tipo de la interfaz sonoro. Entonces, ¿quiénes son parte de la interfaz sonoro? ¿Quiénes implementan? Cualquiera que implemente la interfaz va a poder emitir sonido, ¿no? Va a poder emitir. Entonces voy a poder llamar ese método. Te lo estoy explicando despacito para que lo trates de entender
ya entendiendo que eso es es un curso básico, entonces te lo entiendo. Yo voy a una función llamada emitir ruido que va a recibir un tipo de la interfaz sonoro, que es la que hemos creado. Esa interfaz sonoro, de esa interfaz, quien cumpla con esa interfaz debe tener un método de emitir sonido, entonces yo solo llamo a su método, ¿ya? Es una función que está utilizando, está recibiendo un tipo de la interfaz. Recuerden, alguien que cumpla con esas normas de la interfaz, en este caso la interfaz, lo único que pide es que tengan el método de emitir sonido por ahora. ¿Quiénes tienen el método de emitir sonido? Todos, ¿no? Lo tiene animal, lo tiene perro y lo tiene gato. Entonces, bajo ese principio, vamos a reemplazar esta parte del código donde llamamos al método de emitir sonido y voy a llamar a esa función, ¿ya? Acá. Aquí la llamamos emitir ruido mi perro y emitir ruido mi gato. ¿Por qué les paso mi perro y mi gato? Porque esta función recibe un tipo de la interfaz. Un tipo de la interfaz. Alguien que implemente esta interfaz. ¿Cuál interfaz? Sonoro. Sonoro está arriba. ¿Qué dice la interfaz sonoro? Que tiene que emitir sonido. ¿Quiénes emiten sonido? Emite sonido tanto el animal, tiene el método de emitir sonido, tanto el perro que tiene el método de emitir sonido, tanto el gato que tiene el método de emitir sonido. Entonces, ¿cumple con la norma de la interfaz? Sí. Entonces, señores, aquí estamos aplicando una función, por ejemplo, polimórfica. ¿Por qué? No importa el objeto en sí, pero sí importa los comportamientos. Por eso veamos del duck typing, ¿no? Si se comportan iguales, comportamientos. Recuerden, métodos o comportamiento, las funciones que hemos visto, métodos o comportamientos. ¿Tienes un método similar? Sí, similar. Entonces cumple con la interfaz. Correcto, cumple con la interfaz. Polimorfismo, entonces, si bien son animales distintos, objetos distintos, cumplen con la norma o cumplen con el comportamiento, cumplen con los comportamientos de la interfaz. Entonces estamos aplicando interfaces y vamos a ejecutar este código para que se den cuenta. Ya lo estamos explicando rápido para que se den cuenta. Lo estoy explicando para que traten de entenderlo, ¿no? Entonces ejecuto emitir sonido y emitir sonido, como tienen el mismo comportamiento, emitir ruido, llaman al comportamiento emitir sonido y cada uno tiene sus variantes, ¿no? Wow y miau. Ahí está, wow y miau. Entonces estamos utilizando una interfaz para definir una serie de comportamientos similares, ¿no? Entonces estamos agrupando aún más. Sabes que si todos estos, no sé, objetos animales, entre comillas, cumplen con este comportamiento, quiere decir que son parte de esta interfaz. Es lo que hemos hecho ahorita simplemente. Espero les haya quedado claro, lo he explicado despacito para que lo traten de entender. Ahora, por ejemplo, nos dice a la función, por ejemplo, emitir ruido, no le importa si le pasas un animal, un robot o una cafetera, ¿no? Solo le importa que tenga el método hacer sonido, correcto, para que cumpla con la interfaz. Muy bien, y aplicamos, esto es polimorfismo. ¿Por qué? Porque puedes tener toda una lista o un slice, en este caso acá recuerden que se llama slide, del tipo sonoro y meter ahí gatos, perros, robots, lo que te venía diciendo, ¿no? Entonces, mientras tengan el mismo comportamiento, pueden ser de esa misma interfaz. Como agrupar toda una serie de objetos o clases en otro lenguaje de programación, o aquí serían estructuras, ¿no? Pero mientras todas estas estructuras tengan estos comportamientos, recuerden, entre comillas, métodos, cumplen con esta interfaz, ok, entonces pueden ser de ese mismo tipo. Eso es lo que estamos haciendo, por eso explicamos un poquito lo del duck typing, ¿ya? Mientras comparte ciertos comportamientos, podrían ser del mismo tipo. Eso es lo que queremos decir. Entonces ahí estamos aplicando polimorfismo, ¿no? Objetos distintos con similar comportamiento. Eso es polimorfismo, ¿ya? Y finalmente recuerden que lo vimos, por ejemplo, también para, aquí si yo pongo interfaz, lo vimos anteriormente que les dije que le iba a explicar la interfaz. Si le aplicamos, por ejemplo, una interfaz vacía, es como hacer un tipo ANI, ¿no? Ya cualquiera, le decimos así, que como diciendo, si este Mac, que su clave, le decíamos, recuerden, que su clave sea string, pero su valor sea cualquier valor. Entonces para eso le pasábamos una interfaz vacía. Es como decirle cualquiera, un ANI en otro lenguaje de programación, como en TypeScript, por ejemplo, ¿no? Entonces no nos importaba el valor, el tipo de dato del valor. Por eso le pusimos interfaz vacía, ¿ya? Entonces ya lo habíamos utilizado anteriormente y ya tenemos aquí más claro lo que es la interfaz aquí, o en lo que podemos aplicar como polimorfismo aquí en Go, ¿no? Muy bien, eso es todo por este tutorial, espero lo hayan entendido muy bien
En el siguiente veremos ya el último punto de aquí de las interfaces, que vienen a ser los punteros. Y con eso terminaríamos ese módulo. Muy bien, eso es todo por este tutorial y gracias.